Al iniciar este cuarto capítulo, titulado El Maestro, al igual que el libro de música de vihuela de mano intitulado El Maestro de Luis de Milán, un libro de 1536 que nos presta la idea perfecta para hablar de cómo enseñarse música uno a sí mismo, cómo ser autodidacta en la música en la medida de lo posible, en la medida en la que esto es posible, por lo menos como oyente, no tanto como ejecutante. Pero bueno, ya vemos que tenemos este precedente de que ya en 1536 existía esta idea de que un libro podía ser el maestro. Pues al empezar este capítulo me viene bien haber dejado traspapelado, en realidad estaba en la misma mesa, pero había tantos papeles, este libro de un miembro de Les Luthiers que al ser un manual satírico, una inversión cómica, mejor dicho, una subversión cómica de un manual de acercamiento a la música, de hecho he visto, pero ni siquiera he traído a la mesa el ejemplar de aquella serie alemana de la música y tú, la biología y tú. La biología y tú tenía mucha enjundia porque era de Carl von Frisch. Pero el libro dedicado a la música y tú, pues no me parecía demasiado trascendente y es muy semejante a tantas historias de la música muy retóricas, muy literarias y poco musicales. Este libro plantea los problemas esenciales que debe tratar un manual de música y no los responde, por supuesto, los responde de manera cómica y de una manera muy semejante y ya me quito algo de encima porque no he encontrado y tampoco sé dónde tengo entre tantos libros y tantos papeles Música Reservata de José Luis Tellez, una compilación de artículos que al final tiene en su página, pero sí, sí tengo a mano y lo enseño ahora. Poco a poco voy a ir desgranando grandes críticos a los que conviene la pena leer. Me parece que el único al que no nombro es Hanslick. Y eso me recuerda también que, pero no lo he traído, hay un volumen de una antología de crítica musical que ya presenté por su autor, por su compilador. Sin embargo, me parece un tanto... me voy a ir levantando para enseñar primero el libro de José Luis Tellez. Au. Bueno, se me ve un hombre, supongo. Bien, aquí está. Esto es uno de los libros de José Luis Tellez. La contraseña del infinito, 47 relatos musicales. Son cuentos, pero que solo sabrá de qué están hablando quien tenga unos conocimientos de la música verdaderamente vastísimos. En general, José Luis Tellez es un crítico muy claro, pero esto está escrito en clave, es una cifra. Bien, y habiendo enseñado a el único libro que voy a poder mostrar, porque no sé dónde lo tengo, realmente no sé dónde lo tengo, Música Reservata, habiendo mostrado este gran crítico, habiendo mostrado también el libro de Bernard Shaw, no he mostrado... voy a hacer una de estas cosas profundamente absurdas que es... no tiene sentido. Dejo a deber, así como dejé a deber este libro, dejo a deber ese manual de crítica que me interesa ante todo por la bibliografía, y aún así no estoy seguro de que en la bibliografía aparezca todo lo que tiene que aparecer. Luego lo tomaré y lo buscaremos. Así que mejor empecemos con el capítulo sin más y quedo a deber mostrar ese ejemplar que de todas maneras ya he presentado en la biblioteca ideal. Continuando con aquel viaje para el que no hacían falta alforjas, ese viaje ideológico, en este caso por parte del marxismo materialista muy denaturado en una izquierda más bien rosada, más de salsa rosa. Donde no hay riesgo alguno es en conocer no tanto la enrevesada y equívoca terminología del arte, tan parecida a la de la retórica,
que se enreda nombrando y describiendo recursos que todo el mundo sabe usar inconscientemente, ni la teoría que nos puede volver completamente imbéciles y estragarnos un gusto que empezaba a estar bien orientado a cambio de fantoches ideologizados, como hemos visto en El Diputado. Sino más obras. Eso es lo que tenemos que conocer, más obras. Estas nos podrán gustar o no, pero es imposible que perdamos nada si nos internamos en repertorios que desconocemos. Naturalmente, si sabemos leer música, podremos conocer más que si dependemos exclusivamente de las grabaciones discográficas, la radio y la televisión o los espectáculos en vivo. Pero tampoco mucho más. No está al alcance de todo el mundo ir leyendo por oscuros y lejanos archivos y bibliotecas partituras que las más de las veces representan verdaderos enigmas paleográficos y de teoría y ejecución. Alberto Savinio, ya mostramos su libro, en su reseña sin fecha a El retorno de Ulises de Monteverdi, interpretado por Dalla Piccola y recogido en francés en el volumen La caja de música de la editorial Fayard. Y aquí hago una nota, por cierto, mostré el primer tomo de la editorial Codex sobre la historia de la música Codex, y dije que era mejor la música en 3 volúmenes, pero si algo bueno tiene, si algo excelente, si algo óptimo tiene el primer volumen de la editorial Codex, aunque he visto más o menos por encima los siguientes y no me han interesado tanto, y menos sin los vinilos, que de todas maneras no podría ejecutarlos. Si algo tiene de muy bueno es el tratamiento de la música italiana, medieval, del Seicento y barroca. Y me sorprendía que Monteverdi no estuviera muy bien tratado en las historias generales, y sin embargo en Codex está áulicamente, óptimamente tratado. Es con un verdadero esplendor, al igual que otros grandes barrocos italianos como Albinoni, como Corelli, que en otras historias no tienen tanta representación, y ahí tienes, desde luego tienen una hermosa representación gráfica. Bueno, pues escribe Savinio sobre la interpretación de Dalla Piccola de Monteverdi. Antes de escuchar en Florencia El retorno de Ulises, armonizado, instrumentado y montado para la escena por Luigi Dalla Piccola, había estudiado la partitura transcrita del manuscrito de la Biblioteca Nacional de Viena y editada en el Vittoriale degli Italiani por Francesco Malipiero. Y puedo decir que hay tanta diferencia entre la edición de Dalla Piccola y la partitura original como entre un cuerpo y su sombra. Es decir, para él la partitura es simplemente la sombra, y Dalla Piccola reconstruye el cuerpo. Sigue diciendo Savinio: se sabe que en la época de Monteverdi los autores no marcaban en sus partituras más que la parte del canto y las notas del bajo, y entre estas dos guías extremas la orquesta tenía la tarea de improvisar armonías y contrapuntos un poco a la manera de las orquestas gitanas y las orquestas de jazz. Hasta aquí Savinio. Hablemos claro, en música nadie puede saberlo todo, entre otras cosas porque hay cosas que no se pueden saber. Es difícil proclamar cuál es la mejor música que hemos escuchado nunca, y tiene pleno sentido un título como La mejor música que nunca has escuchado, no la mejor música que has escuchado nunca, sino la mejor música que nunca has escuchado, editado por Nigel Williamson. Y ya de paso mostramos estas rough guides, estas guías rudimentarias en su formato menor. Estas son más bien guías de autor. Luego las guías por género son como páginas amarillas, pero vamos, todas tienen esta misma estética de un lomo azul con un... creo que sí, con un lomo azul, con esta parte en rojo, en amarillo, en verde, según el género. Y bueno, esto que tiene tamaño de disco, pues nos ofrece autores de todo tipo, que se estima que no son tan conocidos como otros. Puede estar desde Sun Ra hasta el hijo de los Bach, que considera menos famoso, que no sé si es Johann Christian, que tampoco es tan recóndito, pero bueno, es una buena idea. Y de paso ya muestro otro ejemplar reducido, otro ejemplar minor de la serie. Estos ya tienen todo el lomo. En general, los volúmenes de las guías rudimentarias que se nombran de culto son muy buenos.
son muy buenos. También hay algo de oculto y esotérico en lo de culto, obras que no conoce todo el mundo. Y bueno, en este caso es pop de culto y toma pop en el sentido más amplio posible, de popular, todo lo que es popular. De modo que hay, bueno, pues hasta, bueno, está por ejemplo Mario Lanza, si no recuerdo mal. Bueno, está por ejemplo Robert Mitchum cantando Calypso, bueno, con la crítica que, con las espantosas críticas que recibió, imagino. Bien, pues esto es un ejemplo de las guías rudimentarias de las que hablaremos más tarde, y así me ahorro que crepite y cruja y se derrumbe la mesa por el peso de esas guías telefónicas, ya lo he dicho. Si hemos de creer a la historia de la música de José Subirá, Santa Hildegarda no existe. Bueno, es una historia muy meritoria, muchas veces, ya lo diré, más por sus ilustraciones que por su texto, aunque a veces las ilustraciones son facsímiles de descubrimientos de Subirá, pero desde luego tiene el grandísimo mérito de incorporar por fin la grandísima música española a la historia universal de la música, que generalmente se olvida, bueno, se olvida más o menos. Pero, por ejemplo, Santa Hildegarda no existe, porque hasta los años 70 no se tomaba en consideración. Si la traducción, si prestamos oído a la traducción dirigida por Luis de Pablo, pero bueno, en realidad él más bien pone el nombre, porque luego lo abrimos. Este es el volumen que me ha parecido más interesante. El segundo, La música de los siglos XIII a XVI, traducido por Rubén Fernández Picardo, asesor de Andrés Ruiz Tarazona, o sea que en realidad Luis de Pablo sobrevuela, como aquí sobrevuela por las nubes, pero no parece poner más que el nombre. En realidad, el mérito o demérito de esta obra viene de la Sociedad Italiana de Musicología y, bueno, pues aquí no viene Santa Hildegarda, por ejemplo. Se publicó originalmente en 12 volúmenes entre 1976 y 82 bajo la dirección de Alberto Basso, y aquí no solo no existe Santa Hildegarda, sino tampoco Juan Hidalgo, con lo que en este aspecto y otros muchos se ve superada claro, por supuesto que en la de Subirá está, pero vamos a ver hasta qué punto una historia es buena porque incluye autores españoles que debería incluir. Bueno, pues aquí la historia de la Sociedad Italiana de Musicología se ve superada por la de Untersteiner, con las adiciones muchas veces pseudolíricas, bueno, todas ellas innecesarias, de Bernardi, ridículas desde el prólogo, que mete aquí un prólogo con un arroyuelo, de una cosa espantosa. Es una historia concisa, con muchos datos, pero claro, es Untersteiner y Bernardi. ¿Qué es esto? Bueno, octava edición, enteramente revista, corregida, ampliada y completa con ejemplos musicales. Bueno, sí, hay un mérito ahí, al cuidado del maestro Bernardi, pero bueno, es la edición de 1951, es la octava edición, y esto se sigue reeditando. Esta edición es de 1989, es una reimpresión de 1989, a pesar de ser una obra tan antigua. Y bueno, pues ya digo, aquí sale Hidalgo. Aunque bueno, tampoco, ahora lo veremos, tampoco es una obra perfecta. También la historia de la Sociedad Italiana de Musicología se ve superada por contener a Hidalgo, perdón, porque no tengo la sobrecubierta, por la historia concisa de la música de Oxford, de Gerard Abraham. Aquí está el título de la obra original. Esta es la versión española en Taurus, que cuenta, al menos en esta edición española, porque no conozco la original, con el grave defecto de no tener más ilustraciones que las musicales en pentagrama, por lo que debería compensarse con... O sea, es una obra muy bien escrita. Por ejemplo, vamos a ver
Vamos a ver qué dice de Hidalgo y vamos a ver qué dice de Telemann, que son dos autores generalmente maltratados, para hacernos una idea. Bueno, veo que Orlando de Lasso está muy bien tratado, pero vamos a ver, por ejemplo, sí, ya lo digo, Hidalgo, Humperdinck, Heise, Hidalgo 325 y nota, 325 y nota. Quiero decir que sí que es una lectura agradable y una historia erudita, pero no tiene ilustraciones, que a veces son, y ya ahondaremos en ello, muy importantes. La evolución de la ópera en España desde los entretenimientos de corte y música para teatro siguió un curso similar al que tuvo en Francia. Calderón, que permitió un amplio desarrollo de la música en sus piezas teatrales, cumplió un papel similar al de Molière. Anteponer a Molière a Calderón es... El texto de la ópera española más antigua, Celos aún del aire matan, que, bueno, es la más antigua conservada, 1660, fue escrito por Calderón, y la música pertenece a Juan Hidalgo, muerto en 1685, y hay una nota. Acto primero, todo lo que se conserva de la música, editado por José Subirá, Barcelona, 1933. Todo lo que se conserva de la música, en acto primero, pero si... Bueno, ahora vemos el año, pero acabó encontrándose toda la ópera y la editó literariamente José Guillermo García Valdecasas y se estrenó por la radio de Colonia y a lo mejor no. Claro, 1933 es una fecha... Vamos a ver de qué... Creo que es del 79, hemos dicho. Pues sí, es del 79, a lo mejor está desactualizado en eso. No recuerdo en qué año. Ah, bueno, pero lo puedo... Qué tontería, tengo internet delante. Celos aún del aire matan. Vamos a ver hasta qué punto estaba al día. Celos aún del aire mata. Fuentes manuscritas, muy bien. Argumento, jornada tercera, referencias. No habla de la historia de las representaciones. Sería... En fin, solo necesito eso para saber la fecha. Bueno, pero aparecen críticas. La referencia más temprana parece ser que es de 1900... Claro, claro, 1982, pero eso me... Bueno, y 1981, y eso me recuerda a las publicaciones por el centenario que, bien, pues podemos disculparlo podemos disculpar a Gerald Abraham, porque efectivamente hasta el 81 no estaba claro qué pasaba con el texto y bastante más tarde del 81, como podemos disculparlo por Santa Hildegarda, porque efectivamente se empieza a interpretar hacia el 74, entonces en 5 años a lo mejor tampoco... Bueno, en fin, que tiene las limitaciones de su época, porque aunque parezca mentira, desde los 70 hasta acá se ha innovado y se han averiguado muchísimas más cosas. Pero bueno, vamos a ver qué tal está su valoración de... Claro, es que no es una historia a la que guste acercarse porque no tiene ilustraciones. ¿Cómo se les ocurre? Bueno, Telemann. Pues aparece tanto que lo doy por 539, 540. Claro, me temo que... bueno, bien. 385, quizá lo que más me interesa para exponer a Telemann y que no aparece en otras historias. Página 385. No he presentado a este autor y, bueno, pues creo que es momento para hacerle justicia. 385. De Telemann se habla, lamentablemente, de manera muy dispersa, al igual que en el libro de Subirá, porque tanto Subirá como Abraham lo dividen por géneros. Y hablan un poco de Telemann cuando se trata de la ópera, un poco de Telemann cuando se trata de la cantata, en fin, un poco caótico. Bueno, pues hay algo de Telemann que no cuentan otras historias, y esto puede hacer muy buena esta. No sé si era 384 o 300...
No, era esta. Que es sobre las publicaciones periódicas de Telemann, pero ¿está bien la página? A pesar... ¿Más eso? No. Bueno, un segundo, voy a verlo otra vez, porque he dicho 300... Tertuliano, Terradellas... Terradellas, muy bien. Tan alabado por Diderot, el sobrino de Ramón. Terencio, Teodorico el Grande, Tembura, aquí está, Telemann. 530, no sé por qué, en qué estaba pensando, 530, he medido 385. Todo el mundo que me esté escuchando verá que se me va la pinza. 530. No, pero ahí salía Telemann de todas maneras. Telemann. Vamos a ver. Pues aquí tampoco. Que porque esa es 531. La canción doméstica, Semblantes... Bueno, tiene un buen índice, por cierto. Aunque sería mejor que pusiera todo Telemann junto. Aquí está. Telemann dio a conocer canciones y arias seleccionadas de sus óperas junto a piezas de teclado en Der Getreue Musik Meister. Pone, pero bueno, esto es culpa de la edición española. Evidentemente es Meister, maestro de música. Hamburgo, 1728. Nota selección, editada por Dietz Degen, Kassel, 1941. Claro, esto es lo malo de los libros antiguos, que tienen bibliografía antigua más difícil de encontrar que estos libros que ya son de por sí difíciles de encontrar. Aunque bueno, y generalmente ni siquiera están digitalizados porque aún no caduca, están ahí en un limbo. No son suficientemente antiguos para que estén digitalizados en todas partes y no son suficientemente modernos como para poder comprarlos. Bueno, en fin, que hay una selección de Der Getreue Musik Meister. Bueno, y estas obras, sumadas a Singspiel und Generalbassübungen, 1733 y 1734, representan lo mejor del Lied alemán. Bueno, sí, tratan muy bien a Telemann, no es lo habitual. Bueno, pues ya hemos visto más o menos las virtudes de este libro, seguramente menos usado, menos conocido. No es ninguna tontería por no tener ilustraciones, que es algo que resulta escandaloso. Bueno, tiene ilustraciones musicales, eso sí. Y he dicho que lo de no tener ilustraciones podría compensarse con otro cuyo mérito fundamentalmente es tener ilustraciones, que es el libro de la serie de televisión de James Galway, Music in Time, Música en el Tiempo, y a mí, esto se editó en fascículos, no sé qué, con una colección de discos y me parecía el contenido gráfico muy elegante, me parecían muy bien elegidas, con mucha calidad. Entonces, gráficamente me interesa mucho esta historia. Es muy sintética, hemos visto que en un libro cabe todo, pero bueno, tiene enormes méritos. Pero al hacerme, claro, tenía los 3 primeros fascículos, que además podría haber enseñado. Solo tenía los 3 primeros fascículos y al querer tenerla toda descubrí que la obra original era esta, que por cierto aquí vemos que iba acompañada con vinilos. Pues todo perfecto, pero vi un gran fallo que no he visto muchos más fallos que este, pero simplemente quiero señalarlo, pero esto no desmerece toda la obra. Pero bueno, es un fallo chocante porque al comentar esta imagen, y ya lo dije al presentar a Boccherini, vemos esta imagen y se nos dice que es la reina María Bárbara, reina de España, con el dramaturgo Metastasio a su derecha y el gran castrato Farinelli a su izquierda. Claro. Que la reina de España esté aquí como siendo pasada como un porro entre entre 2 tíos, por mucho que uno sea un cura y por mucho que el otro no tenga testículos,
pero que está con la camisa abierta, pues es muy chocante, eso no puede ser. Efectivamente, no es la reina de España, es una actriz. Hay mucho de ficción en este cuadro, porque cada uno estaba en un país distinto y esta reunión nunca ocurrió. Metastasio estaba en Italia, pero que no es la reina, no es la reina. Pero en general es una obra muy aprovechable por su tipografía, es una obra elegantísima y con un grafismo maravillosamente elegido. Por eso digo que buen complemento de la obra de Abraham puede ser. Y por supuesto estos méritos también los tiene la de Subirá. Pero se me olvidaba, y en el último momento he podido repararlo porque los he traído, se me olvidaba una obra muy, muy recóndita, muy oscura, tengo aquí un segundo, que es este diccionario enciclopédico, vámonos al primer volumen, Diccionario Enciclopédico de la Música, de la editorial Rombo. Esto también era una colección que traía CDs. Es el problema que tienen las historias de la música. Generalmente se acompañan de colecciones de grabaciones que las encarecen y que a veces las hacen obsoletas si se trata de vinilos, etc. Pues esta obra, firmada por el editor, es una obra bastante misteriosa. Bueno, dirección editorial, Julián Viñuales Solé. Coordinación editorial, Joan Mir Melendo, Pilar Mora Oliver, vale. Publicado por Editorial Rombo, 1995, Barcelona. Onyx de Comunicaciones, Editorial Rombo, 1995. Bueno, pues es una obra maravillosa que tiene un archivo de fotografías, la mayoría con ese estupendo color de los años 70, y es una de las obras, por supuesto, estas fotografías a lo mejor están en muchas más obras y desde luego también de los años 70, pero digamos que aquí hay un compendio magnífico gráfico con un color envidiable, con un color que ya quisieran muchas obras contemporáneas, y lamentablemente solo bueno, y por supuesto están bien representados los autores antiguos españoles y los antiguos españoles, y lamentablemente solo tengo 3 volúmenes, pero bueno, quería señalarlo. Volviendo a la que muchas veces me han presentado como la mejor historia, volviendo a esta historia, pues a Zelenka solo se lo nombra en una lista de maestros de corte, así muy al desgaire, pero en cambio Untersteiner, y esto es muy curioso, Untersteiner solo menciona al mucho más reciente Zelenka. O sea, no es que para ellos Zelenka fuera muy, muy, muy moderno como para salir, porque es una historia muy antigua, ¿no? Porque toman a un autor más moderno, aunque es Zelenka, y no hablan de Zelenka. Y aquí los rockeros solo se estudian como fenómeno sociológico, cosa que podría haber hecho perfectamente también con los maestros de corte. Pero no lo hacen porque al contarlos con los dedos, estos se les antojan huéspedes. En lugar de analizar la música de Pink Floyd, se reproduce un manifiesto de intelectuales de izquierdas contra la alienación burguesa y capitalista que representan, llamándolos camembert cósmico. Y dicho sea de paso, y hablando de comida, en los volúmenes anteriores se dedica una cantidad inimaginable de páginas a dar minutas de banquetes con acompañamiento de música, en las que, como es de esperar, la música es solo un aderezo mínimo y nos parece estar leyendo un libro de cocina, y que más que la Sociedad Italiana de Musicología sea la Sociedad Italiana de Gastronomía, como una sociedad gastronómica vasca, ¿verdad? Y estén pidiendo chiquitos, si es que eso significa algo, que estén pidiendo cosas con TX. Pero sí que he tomado este volumen precisamente porque he recordado que aquí sí hay cosas interesantes en la sección de documentos, porque en cada capítulo reúnen una serie de fragmentos de textos originales, y los del siglo XIX-XX no suelen ser interesantes, los del XX menos que ninguno,
Pero los textos de este volumen sí. Y así descubrí yo, por ejemplo, las cartas de Orlando de Lasso, que no tienen nada de... Yo creo que no tienen nada de interés para la historia de la música, pero sí para la literatura políglota. Entonces, siendo generosos con estos volúmenes, pues quizá habría que considerar eh, los primeros, bueno, este en realidad, que trata muy bien la música italiana y la música